Hola, buenas tardes a todas, a todos. Buenas tardes. Hola, Buenas hola. tardes a todos y a todas. Buenas Hola, tardes, buenas sean tardes a todos todos. bienvenidos y Hola, buenas bienvenidas. tardes. Sí. Analizando aquí los últimos ajustes para comenzar. Les doy una cordial bienvenida. Como siempre nos vamos reintegrando de poquito, pero la idea es ocupar todo el tiempo posible. Así que, bueno, primero felicitarlos por el desempeño en sus evaluaciones. Ya las calificaciones estuvieron bastante buenas, así que súper bien con eso. Eh, Mientras se van integrando, les comparto enseguida la presentación del día de hoy. Ya, vamos a comenzar. Bueno, primero, ¿cierto? La información general, ya estamos en nuestra quinta clase. Ya estamos en nuestra quinta clase y como ustedes saben, la fecha de finalización de este módulo sería para el día 10 de este mes. Ya estamos en octubre, ¿cierto? Dándole la bienvenida a este mes. Ya. Entonces, bueno, para las personas que no pudieron rendir su evaluación dentro de este periodo, o la primera prueba o la que se vengan, ustedes saben, ¿cierto? Que van a poder rendirlo en el periodo extraordinario, que va a ser una vez que finalice el módulo. Esa fecha se confirma cuando ya estemos en las últimas clases. Se confirma esa fecha por cualquier cosa que pueda pasar en el camino. Ya no sabemos, pero hasta ahora, ¿cierto? Vamos al día con todas las clases, así que súper bien por ese lado. En cuanto a las asistencias, les sugiero, bueno, les pido em, que vayan revisando periódicamente su asistencia. La semana a semana, por ejemplo, esta semana vamos a tener sus dos clases, ¿cierto? Que ya puedan irlo revisando cuando finalice el día jueves o si pasa alguna cosa extraordinaria, yo les aviso. Pero la idea es que vayamos siempre revisando para que no nos demos cuenta que quizás quedamos ausentes cuando ya haya terminado el módulo, ¿cierto? Así que para evitar todas esas cositas, vamos revisándola lo antes posible, por favor. Y cualquier duda con la asistencia, me mandan un mensajito o en el grupo o un mensaje personal, ¿cierto? Dependiendo de qué les acomode más a ustedes, ¿ya? Y lo vamos revisando. ¿En qué página quedamos? No tengo en este momento el documento físico, pero vamos en el módulo 5. Ya vamos a comenzar con necesidades de Página apoyo 21, en el profesora. 21. Ya, perfecto. Muchas gracias, Paulina. Entonces, las necesidades de apoyo en el espectro autista es el tema de hoy, que se va a complementar, ¿cierto?, con el módulo 6 que vamos a ver el día jueves, para que ustedes también ahí lo estén revisando, ¿cierto? Vamos a este módulo 5 sobre las necesidades de apoyo en el espectro autista. Como en todas las clases, ¿cierto? Ustedes saben que cualquier cosita que vaya surgiendo por ahí la vamos comentando a medida que se va desarrollando la clase. Para no hacernos tomar más tiempo, vamos a comenzar. Vamos con estas necesidades de apoyo en el espectro autista. Quizás este cuadrito lo han visto. Hola, buenas tardes, Jessica. Quizás lo han visto en algún momento, en alguna parte, o han escuchado este cuadrito. Ya, para contextualizar un poco antes de irnos como de lleno a este cuadro, ¿cierto? Dame un segundo, voy a silenciar aquí porque me llegan muchas notificaciones. Ya. Entonces, ¿cierto? Sobre estas necesidades de apoyo en el espectro autista. Hoy en día, el diagnóstico de autismo se agrupa bajo el término trastorno del espectro autista. Como les había comentado y como comentábamos, ¿cierto? Quedó ahí un poquito la duda en la clase pasada de si se decía condición, si se decía trastorno, y yo les comentaba que ambos conceptos son válidos hoy en día. ¿Ya? Ambos conceptos son válidos. Hola, Gabriela. Ya para efectos de diagnóstico, para lo que es legislaciones, el concepto es trastorno de espectro autista, ¿ya? Así que no se olviden de esa palabrita, ¿cierto? Porque acá vamos a ver específicamente esta tablita donde se clasifican, ¿cierto?, las dificultades del trastorno. Ya acá lo vamos a ver de manera más clínica.
Hola Silvia. Ya, entonces, para que no nos confundamos. Ya, entonces, hoy vamos a hablar, ¿cierto?, de la parte que es el trastorno. Ya, entonces, ¿cierto? El diagnóstico como tal del autismo se agrupa bajo este concepto que es el diagnóstico, ¿cierto?, del trastorno de espectro autista. Este trastorno de espectro autista, el diagnóstico en sí, ¿cierto? Tiene distintos grados de dificultad, ¿cierto? Que se van presentando distintas características, abarcando desde casos que van a ser muy, muy leves, donde veamos muy poquitas señales, hasta otros que van a ser mucho más complejos y van a requerir mucho más apoyo en algunas áreas. El término autista como tal, ¿cierto? Refleja una variabilidad, ¿cierto? Va a ser muy variable. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? Por eso se le llama espectro, porque a cada persona, ¿cierto? Tiene distintas habilidades y diferentes desafíos. Ya no va a ser igual, es muy amplio, ¿cierto? No podemos clasificar, si bien bajo un diagnóstico a una persona con trastorno de espectro autista, ¿cierto? Podemos entregar un diagnóstico. Bueno, las personas que son especialistas, ¿cierto? Pueden entregar ese diagnóstico, pero las características van a ser muy amplias. Vamos a encontrar personas que van a tener dificultades, ¿cierto?, muy marcadas, como les decía, y en muchas áreas vamos a tener otras que van a tener dificultades marcadas en no tantas áreas, ¿cierto?, o en algún momento determinado de su desarrollo. Y vamos a tener otras personas que van a requerir apoyos que van a ser súper leves. Ya, por eso, ¿cierto?, abarca distintas capacidades. También vamos a encontrar personas que tienen muchas capacidades en algunas temáticas, ¿cierto? Personas que eh, son muy brillantes en algunas áreas, ¿ya? Y vamos a tener a otras personas que son mucho más brillantes en otras, ya como todo, ¿cierto? Van a haber variabilidades. Hola, Nay. Ya, entonces eso siempre tenemos que tenerlo claro. El trastorno de espectro autista, este diagnóstico, ¿cierto? Es una condición del neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir esta condición del neurodesarrollo? ¿Ya? Porque hace variar la forma en que nuestro cerebro, ¿cierto?, se desarrolla y puede influir claramente en cómo la persona va a aprender, cómo se comporta, cómo maneja también sus emociones. ¿Ya? Si esta condición pertenece al neurodesarrollo, quiere ver mucho con cómo nuestro cerebro, ¿cierto?, se va a configurar y cómo esta configuración, ¿cierto?, va a ir creciendo también, ¿cierto?, a medida que va pasando el tiempo, a medida que nosotros vamos teniendo distintas experiencias, ¿cierto? Ya, pero van a haber diferencias, ya, por el hecho, ¿cierto?, de tener, ¿cierto?, de estar dentro de este espectro autista, de tener esta condición. Ya, las características del autismo, ¿cierto? Ustedes saben, algunas suelen ser muy evidentes desde que somos muy pequeños, algunas aparecen o son más marcadas cuando vamos creciendo, algunas aparecen cuando somos adultos, algunas quizás nunca nos han llamado tanto la atención como para llegar a consultarlo, ¿cierto? Quizás nos adaptamos muy bien y quizás, ¿cierto? Eh, no tenemos grandes dificultades, pero puede ser, ¿cierto?, que en algún momento sí nos demos cuenta que vamos a requerir mucho más apoyo que en otros, o simplemente nos vamos a ir adaptando, tenemos estrategias, ¿cierto? Aprendimos a hacer eso. Ya. Pero es cierto, hay áreas que son mucho más marcadas que otras para los efectos del diagnóstico. Para el diagnóstico, ¿cierto? Siempre hay ciertas áreas que van a estar mucho más afectadas o donde se va a ver, ¿cierto?, una mayor dificultad. Tenemos, ¿cierto?, la interacción social, los patrones de comportamiento, los intereses o actividades que pueden ser repetitivos o restrictivos, ¿cierto? Dificultades también por ejemplo, en la comunicación social. Habíamos dicho que encontrábamos dificultades en la comunicación social. Por ejemplo, un niño puede tener dificultades para hacer amigos porque se le dificulta comprender las bromas que están haciendo o las expresiones faciales que tienen sus compañeros. También podría ser una dificultad en la comunicación o en la interacción que un joven, ¿cierto?, tiene mucha dificultad para hacer contacto visual con las personas cuando intenta, ¿cierto?, comunicarse con los demás o cuando los demás se le acercan. Puede hacer que los demás, ¿cierto?, piensen que está desinteresado, que no prefiere, ¿cierto?, no estar en contacto con esas personas, no hacer
no hacer amistad con ellos, ¿cierto? Y eso puede hacer que los demás se alejen, ¿cierto? Va a interferir en esa comunicación, va a interferir en esa interacción social, que es lo que se busca y lo que buscamos todos los humanos, ¿cierto? Es súper necesario para nosotros. Pero en realidad, ¿cierto? Solo va a hacer que se le hace muy incómodo, ¿cierto? El poder mirarnos a la cara. En cuanto a los patrones restrictivos o repetitivos, ¿cierto? Por ejemplo, una niña mm, puede, ¿cierto? Tener la misma rutina todos los días, ¿cierto? Seguir la misma ruta para ir a su colegio. Ya, y puede sentirse muy molesta si un día, ¿cierto? Algo cambia, o toman un camino diferente, o hay alguna parada que sea inesperada en ese día, ¿cierto? Podemos tener una niña que esté totalmente enfadada en ese. También en las actividades o intereses que van a ser mucho más limitados. Ya, por ejemplo, un adolescente podría estar tremendamente interesado en los trenes, podría pasar muchas horas leyendo sobre los trenes, investigando sobre trenes, ¿ya? Pero va a tener muy poco interés en participar en otro tipo de actividades. Profesora, También una pregunta, sí, dígame, Paulina. es que me confundí un poquito. ¿No tienen interacción ni contacto visual? ¿Eso? No, es que lo que sucede es que el contacto, bueno, lo principal de la categoría más grande serían las dificultades en la comunicación y en la interacción social. Entonces, puede ocurrir que en un caso, ¿cierto? Ejemplificando, puede ser que cuando una persona, ¿cierto? Con autismo se acerca a otra o otra se le acercan, puede ser que la persona no haga contacto visual, ¿ya? Y eso es propio de las características, ¿cierto? De la persona con autismo que no haga contacto visual en algunos casos, ¿ya? Y eso claramente va a dificultar la interacción social, ¿ya? Pero la categoría macro, ¿cierto? Es la comunicación y la interacción social. Entonces, ¿cierto? Estas son como las Gracias, grandes profesora. áreas, de nada, las grandes áreas que se ven mayormente dificultadas, que tienen mayores dificultades, perdón, y, ya, vamos a volver un poquito para atrás. Ya, buenas tardes, ya que se reintegraron muchas personas. Vamos a hacer un pequeño resumen. Como se integraron varias personas, estamos en la clase número 5. Si ustedes lo buscan en el documento, son necesidades de apoyo en el espectro autista. Ya vamos en la clase 5, para quienes se vienen integrando. Y bueno, principalmente, ¿cierto? Hoy vamos a hablar sobre este cuadrito, ya que este cuadrito tiene mucho que ver con el diagnóstico en sí, de trastorno de espectro autista como tal. Como les había comentado anteriormente, ya, hoy en día el diagnóstico de autismo se clasifica bajo el término trastorno de espectro autista. Dentro de esta clasificación macro, que es clínica, ¿cierto? Y que la vamos a encontrar en muchas leyes, se habla de que también hay grados de dificultad, hay ciertas características que van a ser más marcadas para constituir ese diagnóstico. Ya, entonces, ¿cierto? Como este trastorno de espectro autista es una condición del neurodesarrollo, ya esta condición hace variar la forma en que nuestro cerebro se desarrolla, ¿cierto? Pueden haber diferencias en cómo nosotros aprendemos, en el comportamiento, en el manejo de las emociones. Las características pueden ser muy evidentes en algunas personas desde muy pequeñas y en otras no van a ser. Ya, se llama espectro, ¿cierto? Porque abarca una gran cantidad de características y diferencias. Pero para efectos del diagnóstico, ¿cierto? Se trabajan siempre desde lo que es la dificultad de la interacción social y en la comunicación, ¿cierto? También en los patrones de comportamiento, los intereses, ¿cierto? Que son muy restringidos, muy repetitivos, ¿cierto? Ese apego a la rutina que existe. Ya, esos son como las categorías más grandes. Ya, y estaba dando algunos ejemplos cortitos, ¿cierto? De cómo serían estas afectaciones, pero igual lo vamos a ver más adelante. Así que ahora voy a explicar este cuadrito que estamos viendo acá para que no nos perdamos. Ya, este cuadro viene de un manual diagnóstico y estadístico de trastornos de salud mental.
Ya, si ustedes lo buscan, si a alguien le da curiosidad, ¿cierto? Por visualizar este manual estadístico, lo pueden encontrar abreviado con las letras DSM y el número 5 porque es la quinta edición la que se está viendo hoy en día. Solo si le interesa verlo un poquito más, pero van a ver ciertas categorías dentro de ese manual. Es un manual gigante, se encuentra en internet, pero si ustedes lo buscan, por ejemplo, en DSM-5 solamente autismo, lo pueden encontrar o van a encontrar la categoría que es la más grande, que es trastornos del neurodesarrollo. Dentro de los trastornos del neurodesarrollo está el autismo como tal. Son clasificaciones, ya van por letras, son distintas características que se dan, ¿cierto?, en una persona y que la llevan a esta clasificación y que conducen al diagnóstico. Solo si a usted le da curiosidad, puede buscarlo. Ya, es un documento, si el libro completo tiene muchas cosas, tiene clasificaciones para depresiones, para esquizofrenia, para todos los trastornos de salud mental. ¿Ya? Y el autismo se encuentra ahí porque se clasifica, ¿cierto?, como un trastorno del neurodesarrollo. ¿Ya? Por eso está dentro de ese manual. Ya, entonces, ¿cierto? Para contextualizar un poquito de dónde viene este cuadro, ¿cierto? Ya les comentaba que este libro, este manual estadístico, en DSM-5, ¿cierto? Lo utilizan médicos y especialistas para clasificar, ¿cierto? Algunos trastornos de salud mental, ya. Pero la idea de que seas esta guía, ¿cierto? Esta guía se utiliza a nivel mundial. Ya, la idea de esto es que si lo ve una persona de Estados Unidos, sepa de qué estamos hablando. Si lo ve alguien, si la persona, por ejemplo, que fue diagnosticada en otro país, viene acá a nuestro país, ¿cierto? La persona que va a continuar con esa intervención va a saber de qué estamos hablando, va a conocer las características. Por eso es un documento que se utiliza a nivel mundial. Ya, entonces, ¿cierto? Sabemos las dificultades que nosotros tenemos, ¿cierto? Y por qué estamos clasificados dentro de ese trastorno. Cumplimos, ¿cierto?, con estas características que nos entrega este manual diagnóstico. Sirve, ¿cierto?, para clasificar y para diagnosticar el autismo. Recordemos, ¿cierto?, que el autismo es el diagnóstico final, es entregado por neurólogo o por psiquiatra. ¿Ya? Pero, ¿cierto? También sirve en caso de intervenciones con otros profesionales, tener como guía ese documento. Entonces, ustedes lo revisan, es súper cortito la parte habla como de autismo como tal. Ya no son tantas páginas. Pero lo importante es que también acá divide las categorías, divide por categorías. Hay otro manual también estadístico que si lo encuentran en algún documento, que es un documento de la OMS, que también es similar, ¿cierto? En cuanto a que se utiliza a nivel mundial, ya también nos sirve como guía, ¿cierto? Para profesionales, para poder ver las características, para poder clasificar y saber de dónde salió ese diagnóstico. Ya, si a ustedes les interesan también, se llama tal cual CIE 11, pero es un poquito más enredado porque tiene códigos. Pero bueno, entonces es solamente para saber de dónde aparece. Ya, entonces, ¿cierto? Este DSM-5 entrega estos criterios que son específicos, que deben ser evaluados por los profesionales de salud. Ya para determinar si efectivamente una persona, un niño, un joven, un adulto, ya cumple con los requisitos para ser diagnosticada con trastorno de espectro autista. Este libro nos va a entregar ese diagnóstico con esa palabra, con trastorno de espectro autista, porque así es la clasificación de ese documento. Entonces, ¿cierto? También establece este cuadrito que nos habla sobre la gravedad que tengamos. Ya, el grado 1, que necesita ayuda, ¿cierto? Va a ser el que requiere menos, la persona que requiere menos apoyo. Así va subiendo, el grado 2, ¿cierto? Requiere ayuda notable o necesita ayuda notable. Y el grado 3 va a requerir ayuda mucho más notable, comparado, ¿cierto?, con las características de los niveles que van más abajo. Además, ¿cierto? Una persona cuando ya cumplimos con los criterios que nos dice este manual, además establece, ¿cierto?, esta gravedad. ¿Cuánta necesidad de apoyo tenemos? ¿En qué área? Ya si en grado 1, por ejemplo, ya si tenemos no tanta dificultad, ¿cierto? Vamos a estar en el grado 1, pero además se debe especificar si estamos acompañados de algún otro diagnóstico. Eso para efectos si hay alguna
hay algún otro diagnóstico asociado, si por ejemplo tenemos un trastorno de atención asociado, eso también se agrega dentro del diagnóstico. La idea es que luego de tener este informe, ¿cierto? Que por ejemplo lo realizó un neurólogo, ya la persona pueda tener una orientación de a dónde continuamos. Ya, requiere algo más específico para el lenguaje, requiere apoyo psicológico, requiere terapeuta ocupacional, qué tipo de apoyo necesito. Para el colegio también ese informe, ¿cierto? Nos lleva todo. El hecho de que tenga un grado es sumamente importante, ¿cierto? Para llevarlo al establecimiento. También esto se puede, recuerden que también se puede acompañar de otras evaluaciones. Ya se utilizan las que vimos la clase pasada, ¿cierto? Se utilizan también para ser más específico en cuanto a los tipos de apoyo que necesitamos. Pero eso es otro tema. También, ¿cierto? Puede estar muy asociado el diagnóstico a algunos trastornos del sueño, trastornos gastrointestinales, trastornos de ansiedad, ¿cierto? Son como muy frecuentes en nuestro país. Ya, trastorno de déficit de atención sin hiperactividad, epilepsia, también hay algunas situaciones. Ya, entonces, vamos por este cuadrito. Por ejemplo, el grado 1, de acá nos especifica, ¿cierto? Grado 1 y la dimensión, comunicación social, ¿cierto? Y los comportamientos restringidos y o repetitivos. Por ejemplo, en el grado 1, en la comunicación social nos dice sin apoyo in situ, aunque presenta alteraciones significativas en el área de la comunicación social. Por ejemplo, tenemos un pequeño que requiere un apoyo para iniciar una conversación con otros niños en él. Ya, va a requerir que nosotros le acompañemos. Ya. Por ejemplo, estamos un grupo de pequeños. Un contexto, estamos en una plaza o en un parque. ¿Ya? Y nosotros acompañamos a nuestro pequeño, iniciamos, ¿cierto? Le acompañamos a iniciar ese contacto con los demás pequeños. A nosotros puede ser que incentivemos un poco ese primer contacto. Ya puede ser que nosotros, ¿cierto? Le entreguemos algún juguete, ¿cierto? Y le podemos decir, oye, este juguete o este juego lo podríamos usar con nuestros compañeros de acá. O lo mismo una actividad grupal. Ya, ya sabemos cómo utilizar este juego. Hoy podríamos jugar con nuestro compañero, ya digámosle que se une a nuestro juego. Ya, y ahí, cierto, la comunicación va a fluir. Ya, va a requerir cierto apoyo, cierto acompañamiento para iniciar, cierto, ese acercamiento. Ya, también otro ejemplo de la comunicación social en el grado 1 podría ser un niño en una clase puede saludar a los otros, ya llega, dice hola, ¿cierto? Pero puede ser que tenga dificultad en cómo continuar con esa interacción. Ya, por ejemplo, no comprender muy bien cómo se continúa esa conversación. Ya, y ahí nosotros, ¿cierto? Podemos apoyar en continuarlo, ¿cierto? En preguntar qué hicieron el fin de semana, ¿ya? Y ahí la otra persona responde y ahí, ¿cierto? Podemos hacer que sea como más recíproco. Y a medida que va avanzando esa conversación, ¿cierto? El apoyo se va retirando, que en este apoyo seríamos quizás nosotros mismos, ¿cierto? Si es como lo del ejemplo. Ya, va a haber un apoyo, pero no va a estar presente al 100%. Vamos ¿cierto? En la iniciación, más que nada, vamos a poder apoyar un poquito. Ya no va a ser un apoyo tan grande en el grado 1. En cuanto al comportamiento restringido y o repetitivo del grado 1, recordemos que es el más bajito, ya tenemos una interferencia significativa en al menos un contexto. Puede ser que nuestro pequeño tenga este comportamiento que es mucho más restringido y o repetitivo dentro de la casa. Puede ser que lleguemos al colegio, ¿cierto? Y no presente una mayor dificultad este comportamiento restringido o repetitivo o se manifieste de otra forma que sea mucho más llevadera. Por ejemplo, en la casa, mira, nuestro niño prefiere siempre jugar con el mismo juguete o realizar la misma actividad en lugar de explorar otras opciones. Ya, y puede insistir, ¿cierto? En que, por ejemplo, llegamos en la tarde y decimos, ya, ¿qué vamos a hacer hoy? Puede que nuestro pequeño nos diga, jugar con los Legos.
¿ya? Y jugamos de la misma forma con los Legos, ¿ya? Pero en el grado 1 hay un poco más de flexibilidad. Ya, si por ejemplo lo llevamos al colegio, ya vamos a tener un pequeño que quizás vamos a poder negociar, ¿cierto? Ya no va a ser tan marcado, ¿cierto? Que solamente se utilice ese juego, sino que vamos a poder marcar un poco. Ya vamos a jugar en este rato a los Legos y después vamos a hacer otra cosa, vamos incorporando. Ya, no va a ser algo tan, no va a ser algo tan cerrado. Grado 2. Recordemos que estamos subiendo, ¿cierto? En cuanto a lo que son las dificultades. Grado 2 necesita una ayuda notable. Este vendría siendo como el grado intermedio. En cuanto a la comunicación social, hay un marcado déficit con limitada iniciación o respuestas reducidas o atípicas. Por ejemplo, tenemos un niño que puede hablar con otros, pero van a haber muchas dificultades en cuanto a lo que es la interpretación de los sentimientos de los demás. Ya, tener una conversación mucho más fluida va a ser mucho más complejo en el grado 2. Ya, por ejemplo, si estamos dentro de una clase, ya, puede ser que nuestro pequeño tenga interacción en clase, pero le cueste mucho entender el tono de las conversaciones. Por ejemplo, si alguien está bromeando, podría tomarlo muy en serio y responder de una manera mucho más literal. Ya puede quizás no notar que una persona está triste, ya puede seguir hablando, por ejemplo, si alguien está triste en un momento, puede ser que yo continúe hablando de mi tema porque no me di cuenta que la persona se sentía triste, ¿cierto? Por mi procesamiento. Ya, acá, ¿cierto? Si realizamos una actividad, por ejemplo, en grupos, va a requerir mucho más apoyo. En el anterior, ¿cierto? El apoyo máximo era para comenzar más que nada una conversación, era, por ejemplo, por ejemplo, si pensamos en un niño, podemos tener algún niño que nos saluda, ¿cierto? Pero para continuar conversando, ¿cierto? Va a requerir que nosotros quizás le entreguemos alguna actividad, pues podríamos hacer esto, ya, y nosotros retiramos el apoyo. En el grado 2 va a requerir, ¿cierto?, que un apoyo que va a ser mucho más constante, ¿ya? No solo para iniciar, ¿ya? Podemos iniciar, o sea, podemos acompañar en el inicio, ¿ya? Podemos retirar un poquito el apoyo y posteriormente, ¿cierto?, cuando vaya fluyendo esta comunicación, ¿cierto?, este contacto social, ya puede ser que en algún momento, ¿cierto?, realicen algún tipo de broma, ya puede ser que nuestro niño, nuestro joven, no comprenda el tono de esa broma, ya puede ser que alguien le diga a otra persona, ay, que eres tonto, ya ustedes saben, si uno lo dice en ese tono, ¿cierto? A veces nosotros utilizamos ese tipo de término, que significa así, ay, que eres tonto, es como, es una broma, ya, pero puede ser que la persona lo tome demasiado literal y llevar a malos entendidos. Ya, entonces, ¿cierto? En ese sentido, en el grado 2 va a requerir mucho más acompañamiento. Hola, Pilar. Karen. Ya, disculpe. Se estaban integrando. Ya. Entonces, ¿cierto? Eh, para contextualizar nuevamente, estamos viendo este cuadrito que nos habla sobre lo que es el diagnóstico en sí de trastorno espectro autista. ¿Ya? Este cuadrito nos habla sobre las necesidades de apoyo que tengamos de acuerdo al diagnóstico. Grado 1 va a ser el apoyo más mínimo. Grado 2 va a ser un apoyo que vamos a requerir, ¿cierto? Más acompañamiento, al menos en la comunicación social, ¿cierto? Vamos a requerir, ¿cierto? Un poquito más de apoyo o de intencionar también la comunicación. Ya, pues si bien podemos tener pequeños que sí saludan, podemos tener pequeños que no tengan tanto ese contacto, ¿cierto? Pero si nosotros lo intencionamos, ¿cierto? Vamos a tener personas que sí van a interactuar, pero que en la interacción misma van a requerir un poco más de apoyo para continuarlo, ¿ya? O para entablar una conversación, ya no, la comunicación no va a ser tan fluida en el grado 2, ya van a haber interferencias, versus el grado 1, que es cierto que la comunicación sí podía fluir, este contacto social, ¿cierto? Sí fluye.
pero va a requerir que nosotros apoyemos el inicio, ¿cierto? Ya. Entonces, tenemos en el grado 2, que es el apoyo mediano, podríamos decirlo, tenemos en el comportamiento restringido y o repetitivo una interferencia frecuente, ya, relacionada con la inflexibilidad y dificultades en el cambio de foco. ¿Ya? ¿Cierto? Un niño puede tener intereses muy específicos y hablar constantemente de ellos sin prestar atención a los intereses de los demás. También, ¿cierto? Pueden haber rituales diarios, ya que deben seguirse de una manera muy precisa. A diferencia del anterior, ¿cierto? En el anterior, en el grado 1, veíamos que en cuanto a los comportamientos restringidos y o repetitivos, veíamos que en el grado 1 ya la dificultad máxima se veía más que nada en un contexto. Ya, si por ejemplo ocurría en la casa que teníamos un interés grande por realizar la misma actividad todos los días a la misma hora, ya era un poco más negociable. Podíamos negociar, quizás podíamos interactuar con otra actividad un poquito más tarde, ¿cierto? Conservábamos la que hacíamos siempre, cambiábamos un poquito los tiempos, ¿ya? Y ese comportamiento restringido y repetitivo, ¿cierto? Si, por ejemplo, nuestro pequeño lo llevaba al colegio, ya no iba a marcar una gran dificultad. En el grado 2, ¿cierto? Vemos que como hay más dificultades, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos a nuestros pequeños que nos van a hablar constantemente de su tema de interés. ¿Ya? Y va a ser mucho más difícil cambiar, ¿cierto? El foco, cambiar el tema, va a requerir, ¿cierto? Que nosotros pongamos mucho más empeño en cuanto a lo que es la casa y el colegio, ¿cierto? Puede que se dé la dificultad en ambos contextos, puede que se dé en otro contexto también. Ya acá, ¿cierto? En el grado 2 no es solamente en un contexto. Ya en el grado 2 vamos a tener más dificultad, por ejemplo, puede ser ahí más inflexibilidad. Ya puede ser que negociemos ya en el colegio, en este horario, el tema de interés y en este horario la clase. Ya, pero puede ser que un día haya un cambio en esa negociación, puede ser que haya un cambio de horario, no sé, un profesor no llegó y no vamos a poder realizarlo como lo teníamos planeado. Ya, y puede ser que en ese momento, ¿cierto? Tengamos mucha dificultad en cuanto a volver a retomar la actividad, ¿cierto? Que teníamos planificada para ese periodo. Como dice Roxana, les cuesta pasar de una actividad a otra. Sí, en el grado 1, ¿cierto? Era mucho más negociable, había más flexibilidad. Si bien hay comportamientos que son restrictivos, podemos tener pequeños que tienen una rutina bien marcada, ¿cierto? En el grado 1 también, que prefieren irse por el mismo lugar, ¿cierto? Pero en cuanto a un cambio en la actividad, ¿cierto? La dificultad no va a ser tan grande. Ya vamos a poder, ¿cierto? Pasar de una actividad a otra, podemos comprender un poco mejor, ¿cierto? Lo que es ese evento inesperado. Si bien nos va a traer dificultad, esa dificultad no va a ser tan significativa y nos va a restringir, ¿cierto? Que nosotros continuemos con el día. En el grado 2, ¿cierto? Va a haber mucho más dificultad, ¿cierto? El negociar se puede dar. Por ejemplo, si vamos a hacer la actividad en el colegio, ya y en la casa, en ciertos horarios, en el momento en que se intente cambiar esa actividad, esa negociación, ¿cierto? Puede ser tremendamente complejo, porque vamos a tener una persona, ¿cierto? Que va a estar muy marcada, ¿cierto? En cuanto a lo que son sus actividades de interés. Y en el grado 3, ¿cierto? Que va a ser donde necesitamos mucho más apoyo, en cuanto a la comunicación social, ya vamos a tener una comunicación que va a ser mínima, va a ser muy poquita la comunicación, ya vamos a tener personas, niños, niñas, adolescentes, adultos, que en cuanto a lo que es la interacción y la comunicación social, ¿cierto? Vamos a ver personas que no responden cuando nosotros le hablamos por su nombre. Podemos tener personas también que van a requerir un apoyo muy constante para poder interactuar con los demás. Eh, si cuando nosotros le hablamos directamente, ¿cierto? No puede que no tengamos respuesta o que las respuestas sean mínimas.
ya evitar contacto visual, ¿cierto? En los anteriores también se puede dar, pero en el grado 3 es mucho más marcado, ya se puede dar mucho más marcada esa característica que el evitar, ¿cierto? Mirarnos a la cara, ya te podemos tener, la Cecilia, en el grado 3 podemos requerir, ¿cierto? Si nosotros intencionamos una actividad para favorecer la interacción social, y la comunicación, ¿cierto? Con algún grupo pequeño, con nosotros mismos, entonces vamos a requerir mucho más apoyo. Ya, por ejemplo, si estamos utilizando estos pictogramas, estas figuritas, ¿cierto? Estos dibujitos, algún tipo de pictograma, ¿cierto? Vamos a tener que ir reforzando, tratando de buscar la atención, ¿cierto? Para lograr esta interacción. ¿Ya? Utilizar, ¿cierto? Algún tipo de apoyo visual, idealmente, ¿cierto? Para favorecer, ¿cierto? La interacción. Ya podemos tener a alguien que no nos responde cuando nosotros le saludamos, eh, que un adulto, ¿cierto? Otra persona, un acompañante, le acompañe para realizar todo tipo de interacción. Y acá, ¿cierto? El apoyo va a ser mucho más constante. Ya, versus el grado 1, ¿cierto? Que nuestro apoyo era, nosotros delegábamos solamente, nosotros iniciábamos y después podíamos retirarnos en cuanto a la comunicación social. En el grado 2, ¿cierto? Teníamos que apoyar un poquito en la iniciación, o quizás no tanto, quizás nuestro pequeño iba a saludar, ¿cierto? Va a estar esa parte, pero también teníamos que estar ahí constantemente. Puede que sí, en el grado 2 necesitemos ayudar a iniciar, como en el grado 1, pero también tenemos que estar pendientes del resto de la conversación. Ya vamos a tener una comunicación que no va a ser tan fluida versus el grado 1, que es donde el apoyo va a ser mínimo, ya que vamos a tener personas que necesitan apoyo en el grado 2 para comprender las bromas, para favorecer lo que es el reconocer las emociones de los demás. Podemos tener malos entendidos por no comprender esas bromas, por no comprender que el otro se encuentra triste en ese momento. ¿Ya? Y en el grado 3, ¿cierto? La comunicación social va a requerir de un apoyo constante. Ya, ahí, ¿cierto? La interacción de un acompañante va a ser sumamente importante para favorecer esta interacción social. Podemos tener, tener personas que puede que no respondan a su nombre, puede que no nos miren a la cara cuando nosotros le hablemos. Podemos tener también personas que van a requerir apoyo visual para poder comunicarnos, para favorecer la comunicación. Ya, el grado 3 siempre va a ser va a tener mayores dificultades versus el primer grado que estábamos viendo. ¿Ya? Ahora nos vamos por el grado 3, donde es cierto el comportamiento restringido y o repetitivo. Ya, acá, ¿cierto? Como habíamos dicho anteriormente, la dificultad va a ser mucho más marcada. En cuanto a dificultades, en el grado 3 va a haber una marcada interferencia en la vida diaria por la inflexibilidad y dificultad, ¿cierto? De cambio y foco atencional. Vamos a tener a personas que, si bien en el grado 2, ¿cierto? Existía esta dificultad para cambiar de actividades o estábamos muy apegados a nuestra actividad de interés, a nuestra rutina, ¿cierto? También podía existir que en el grado 2 que pudiésemos transar, ¿cierto? En este momento se daba más de un contexto, ¿cierto? Si en el colegio trabajamos en el recreo, en la actividad de interés, después podemos, ¿cierto? Continuar con una actividad del curso, ¿ya? O en la actividad del curso en el día tanto, vamos a integrar esta actividad de interés, la vamos a jugar entre todos, si nos gustan, por ejemplo, los Legos, la vamos a hacer entre todos, si nos gustan las plasticinas, vamos a utilizar todas las plasticinas ese día específico, pero si había un cambio, ¿cierto? Podía haber dificultades. En el grado 3 hay mucha dificultad en cuanto a lo que es el cambio de foco. Podemos tener personas que van a estar hiperfocalizadas mucho, mucho tiempo, ¿ya? Y acá también en el grado, en el grado 3, ¿cierto? Podemos tener quizá alguna persona que no muestra interés en nada más que su actividad de interés, a comportamientos que son mucho más repetitivos e intensos. Podemos tener conductas como el balanceo, como el golpear objetos, que van a interferir significativamente en las actividades de la vida diaria, ya, en cómo nosotros esto nos vamos
nos vamos avanzando en nuestro día a día, ya vamos a estar demasiado apegados a una rutina o un área de interés específico. Ya, Nosotros en el grado 3, en el grado 3, sí, recordemos que va a ser mucho más marcada la dificultad que tengamos en nuestro día a día en el grado 3. Ya vamos a tener intereses que van a ser completamente, vamos a estar completamente hiperfocalizados en esa área de interés. Acá, ¿cierto? El, ne- el ne- el negociar que se daba en el grado 2, ¿cierto? No sé, es difícil que se dé en el grado 3. Ya podemos tener este comportamiento restringido y repetitivo en el grado 3, donde, por ejemplo, un niño puede necesitar exactamente la misma rutina todos los días. Ya cualquier cambio, eh, como por ejemplo usar un tipo de ropa diferente o sentarse en otro lugar, puede provocar una angustia tremenda, también, ¿cierto? Ese tipo de cambio eh, puede, puede provocar, ¿cierto? Algún tipo de balanceo, ¿cierto? Algún tipo de movimiento, ¿ya? Porque vamos a tener personas que van a tener desregulaciones, ¿cierto? Que van a ser mucho más constantes por este cambio de rutina nada más. Ya, en el anterior también podía darse en algún tipo de regulación, ¿cierto? Pero había la posibilidad, ¿cierto? De cambiar un poco más el foco. Ya, esa es la diferencia como más marcada. Ya vamos por el comportamiento restringido y o repetitivo. En el grado 1, ¿cierto? Va a haber una interferencia que puede que se dé más en un contexto que en el otro, ya también puede darse un poco en ambos, pero puede ser más marcado en uno. Por ejemplo, en la casa tenemos la costumbre ¿cierto? De el mismo horario realizar la misma actividad. Ya, el cambiar de foco puede ser negociable, ¿cierto? Podemos interactuar con otro tipo de actividades en el grado 1, ¿ya? En el grado 2, ya la inflexibilidad va a ser un poco más marcada, pero no va a ser como gran parte de nuestro día. Ya, si bien tenemos un apego mucho más grande a la rutina, ya vamos a poder cambiar de foco en momentos, ¿cierto?, que lo requieran. Como por ejemplo, ¿cierto? Si estamos en el colegio, vamos a poder transar. Este momento lo vamos a utilizar para actividad de interés, este momento es para la clase D, este momento lo vamos a utilizar para un poco de la actividad de interés, pero ahora vamos a trabajar en lenguaje. Ya. Hay una rutina también estructurada, claramente, en el grado 2, ya, pero se puede ir transando. En el grado 3, ¿cierto? La interferencia va a ser mucho más marcada, que va a llegar a interferir con la actividad de la vida diaria. Ya, por ejemplo, el llegar, ¿cierto? El cumplir con estas obligaciones que son propias de una clase, ¿cierto? Vamos a tener pequeños que van a estar muy hiperfocalizados todo el tiempo, con su área de interés. Podemos tener también desregulaciones que van a ser mucho más constantes, podemos tener reacciones como el balanceo del cuerpo, ya va a ser, a dificultar, ¿cierto? Que nosotros podamos interactuar también con los demás, ya, porque vamos a tener, por ejemplo, si tenemos un tipo de juego que es solitario, que es una actividad propia, ya, vamos a tomar de nuevo como ejemplo los Legos. Si utilizo los Legos, ya, y quiero utilizar los Legos y es muy difícil que me saquen de esa actividad, quizás, ¿cierto? Como estrategia utilizar los mismos Legos para otra cosa, pero cambiar de esa actividad a otra o, ¿cierto?, desajustar la rutina que ya tengo va a ser tremendamente difícil. Ya, entonces, ¿cierto? Si tenemos claro, siempre el menor apoyo se va a dar en el grado 1, siguiendo por el grado 2, y la mayor dificultad la vamos a ver en el grado 3. Ya, para las personas que no estaban, este cuadrito lo saqué de un manual de salud mental, diagnóstico y estadístico, ya que está presente en todos los países. Ya no es exclusivo de nuestro país y eso es lo importante porque si nos diagnostican acá en Chile con autismo, también se especifica, ¿cierto? Cumplimos con las características que nos dice este documento. Además, nos especifican un grado, ¿cierto? Si estamos clasificados en el grado 1, si requerimos un apoyo que va a ser mínimo en estas áreas, o vamos a estar en el grado 2, ¿ya?
pero eso, ¿cierto? Efecto, el diagnóstico siempre lo va a realizar un neurólogo o un psiquiatra, ¿ya? Pero si ya tenemos el diagnóstico sacado de este manual estadístico, lo ve una persona en otro país y va a ver exactamente lo mismo. Lo ve un profesional de otra área y va a ver exactamente lo mismo. Esa es la idea. También, ¿cierto? Sumamente importante que esto se pueda acompañar de otro tipo de evaluaciones. Ya, ¿está clara esta partecita? Ya, quizás para quienes se incorporaron más tarde. Ya, no sé si hay alguna consulta por ahí. Ya, parece que no. Ya, entonces, ¿cierto? ¿Profesora? Sí, se escucha muy bajito, Marcela. ¿Sí? ¿Ahí se me escucha? Ay, sí, se escucha mejor. Ya. Le hago la consulta. Cuando el niño es muy regalón, ¿se pueden confundir los grados? O sea, cuando es muy regalón, Es que pueden con la haber ayuda igual que necesita. igual hay algunos temas como de crianza, ¿cierto? Que siempre van a ir acompañados. Ya, entonces, en lo ideal, ¿cierto? Es que además del diagnóstico que nos da el neurólogo, también que se realicen otras evaluaciones, por ejemplo, con psicólogos también nos pueden derivar, o otras evaluaciones que las realizan terapeutas ocupacionales. ¿Cierto? Lo importante es acompañar también el diagnóstico, que no nos especifiquen, porque el neurólogo, ¿cierto? Muchas veces nos pide evaluaciones previas, ya que son como las que vimos la semana pasada, pero hay muchas otras. Ya, quizás, ¿cierto? Nosotros tenemos todo ese historial clínico desde que nuestros niños son muy chiquititos, ¿cierto? Tenemos todo eso. El neurólogo, por ejemplo, no, el psiquiatra, lo ve, ¿cierto? Lee todos esos informes y desde ahí, ¿cierto? Recién lo traspasa a lo que es el diagnóstico, ¿cierto? Cumplimos con todo lo que nos dice el manual y además especificamos el grado según el material que tenemos ahí en el momento. Hay otros profesionales, neurólogos o psiquiatras que realizan el diagnóstico sin las evaluaciones previas. Entonces, pero ambas formas son válidas ya en nuestro país. Entonces, pero claro, si nosotros no nos quedamos conformes con ese diagnóstico, quizás nosotros sospechamos que quizá hay otra cosa ahí de por medio, igual se recomienda realizar otras evaluaciones. Y hay algunos neurólogos que no, que no nos piden otras evaluaciones, que solamente te entregan el diagnóstico. Ya, solamente uno va, ¿cierto? Y hacen una pequeña anamnesis con la información que tengamos en el momento, ¿cierto? Aplica alguna pauta y según su expertise, ¿cierto? Nos puede entregar el diagnóstico y clasificarnos, ¿ya? Pero en realidad está permitido, no es que sea algo que no se pueda, pero a mi apreciación yo considero que es mejor, ¿cierto? Si el neurólogo tampoco nos envía a realizar otro tipo de evaluaciones, y quizás también nosotros, ¿cierto? Tratar de obtenerlas con los otros profesionales porque finalmente van a guiar todas las intervenciones que necesitamos. ¿Ya? Si solamente tenemos el diagnóstico y las áreas que, por ejemplo, están más afectadas en ese momento, ya continuar con un tratamiento es más difícil. ¿Ya? Pero algunos neurólogos lo hacen de esa forma. ¿Ya? Pero bueno, ahí ya queda a criterio de ellos. Pero si nosotros quizás tenemos esa forma de diagnóstico y pensamos que quizás no va tanto por allá, que quizás pensamos que tal vez puede ser algún tema de crianza ahí, ¿cierto? Lo ideal es como realizar consultarlo con otra área, ¿ya? Entonces, si no quedamos tan conformes, porque esto es algo que sí pasa, que si en algún momento, ¿cierto? Ustedes ven que el neurólogo solamente le entrega como el diagnóstico, ya es algo que sí se puede hacer. Pero si ustedes no se quedan tranquilos con eso y consideran que necesitan otra opinión, ¿cierto? Es válido, todo es válido en realidad. Mientras más completa la evaluación por distintas áreas, mucho mejor. Siempre y cuando, ¿cierto? No veamos que haya mucha diferencia y nosotros ahí después vamos evaluando. Ya. Entonces, ok, Alejandra. Entonces, para efectos diagnósticos, ¿cierto? Tenemos esta tablita. Y ahora nos vamos por las crisis por sobrecarga sensorial, shutdown o meltdown.
Ya, si bien, ¿cierto? Nosotros sabemos que hay dificultades en diferentes áreas, ¿cierto? Para efectos del diagnóstico. Y también sabemos que el trastorno de espectro autista se clasifica como una condición del neurodesarrollo, ¿cierto? Van a haber diferentes áreas que van a ser afectadas. Y a raíz de esta afectación en diversas áreas también tenemos algunas crisis. Ya, hay dos nombres grandes para las crisis. Si bien nosotros conocemos las palabras, ¿cierto? De regulación, ¿cierto? Emocional, conductual, ya, hay otra agrupación que también se clasifica dentro de la de regulaciones. Ya la de regulaciones es un poquito más amplio. Ya, para que no se confundan con ese término, si hablamos de regulaciones, esto nosotros conocemos que viene siendo que anteriormente se llamaba crisis, ya, pero una desregulación, ¿cierto? Podemos ver algunas conductas, quizás disruptivas, podemos ver llanto, podemos ver ciertos comportamientos, ¿cierto? Que no son los que comúnmente nosotros vemos, es porque algo pasó, pero dentro de esas desregulaciones también tenemos estos dos grandes conceptos, que es el shutdown y el meltdown. Ya, aquí les puse un pequeño ayuda de memoria ya de lo que significaba cada uno de ellos, que son esas palabritas en blanco. Ya, pero el shutdown o el meltdown ya son cuando tenemos una sobrecarga de estímulos. Ya, cuando nuestro cuerpo ya no resiste toda esa información que está llegando a nosotros, ¿cierto? La forma en que nosotros lo estamos procesando, ¿cierto? Hace que sea demasiado intenso ese ruido, hace que sea demasiado intenso la voz de alguien, ya hace que sea demasiado intenso el tocar algo o el haber tocado esa textura, o cierto que yo me puse a tomar la témpera con las manos, ¿cierto? Hicimos actividad en clases y algo en mí pasó, algo en mí, ¿cierto? No se sintió bien. ¿Y qué provocó eso? Una de estas dos que vemos acá. Ya, tenemos las crisis por sobrecarga sensorial, llamadas como shutdown o meltdown. Y meltdown, perdón. Ya, como les dije, estas dos clasificaciones son como las más grandes. El shutdown, por un lado, se ve como un apagón. Por ejemplo, había un estímulo. Vamos a tomar de nuevo el ejemplo del 18 de septiembre. Ya, por ejemplo, estábamos en nuestra clase súper bien y de pronto pusimos música, ¿cierto?, para hacer un taller. ¿Qué pasó conmigo? Que yo, ¿cierto?, cambié mi postura, ya no quiero participar de la clase, me quedé sentada, ya, y me pueden ver que quizás estoy muy cerrada emocionalmente, quizás mentalmente, si me dicen, vamos a participar de la actividad, puede ser que simplemente yo no quiera, pues. Así se ve de fuera. Ya. El shutdown se refiere a un estado en que la persona, ¿cierto?, se va a cerrar. Ya, su mente va a estar como en un bloqueo, ¿cierto?, por esta sobrecarga de estímulos. Ya puede parecer que está desconectada, puede parecer una persona que está distante, puede ser una persona que se aísla, puede ser una persona que busca reducir el estímulo sensorial en ese momento. Puede ser que estábamos en esa clase, pusimos la música y podemos ver que una persona, un pequeñito, por ejemplo, se fue a esconder o quiso salir de la sala, ¿ya? Y simplemente no quiere participar. No es tan fácil reconocer el shutdown. Ya, así que es súper importante que nosotros conozcamos a nuestros pequeños, estemos pendientes, ¿cierto? Porque puede ser que la persona simplemente estaba contenta o estaba, ¿cierto?, con una postura rígida y puede ser que de un momento a otro, con un estímulo que ocurrió, ya que quizás nosotros nos dimos cuenta, puede ser que su postura cambie. Ya puede ser que su rostro, ¿cierto?, cambie, puede ser que nos deje de hablar, que diga no, 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 no. ¿Ya? Y sobre todo en pequeños que no tienen desarrollado un lenguaje,
¿cierto? Puede ser que simplemente les veamos que se sientan o quieren salir de la sala. ¿Ya? No es tan fácil de reconocer, a diferencia del meltdown. El meltdown es todo lo contrario en cuanto a reacciones. Va a ser por lo mismo, ya, la misma música, el mismo ejemplo. Estamos en una actividad, pusimos la música del 18 de septiembre y pasó que nuestro pequeño se puso a llorar, ya no quería nada, comenzó a golpear las cosas, ya empezó a llorar, a gritar. Ya ahí claramente, ¿cierto? Nosotros vamos a saber que algo ocurrió. A diferencia del anterior, ¿cierto? Que en el anterior va a ser como que la persona simplemente se apaga. Ya vamos a tener en el anterior una persona que no va a querer estar ahí, ¿cierto? O que se va a esconder, o que simplemente se va a quedar en un rincón. Al meltdown, ¿cierto? Lo vamos a ver claramente. Ya no va a pasar Profe, desapercibido. ¿Sí? Marta, por aquí. Mire, Marta, estaba diciendo el nombre. la iden- la identificación que tengo yo del showdown y del meltdown es que el showdown es un niño que no habla, se taima, como le llamaríamos nosotros, y no dice nada, se taima. Y la diferencia del meltdown, él reacciona a algunas crisis, o con agresividad o físicamente, o verbalmente Correcto, o físicamente. ¿Está bien? correcto. Sí, súper bien, Marta. Sí, es correcto. Ya como nos decía Marta, ¿cierto? Si veíamos el shutdown, que decíamos que era una persona que se cierra emocionalmente, como nos decía Marta, es una persona que vamos a ver que estaba como muy tímida de un momento a otro. Ya vamos a ver a una persona que cambió, ¿cierto? Que ya no va a querer nada con nosotros tal vez, ya, pero quizás no es tan fácil de reconocer. A diferencia del meltdown, que en el meltdown vamos a ver gritos, vamos a ver que nos quieren pegar, vamos a ver que le quieren pegar al compañero, vamos a ver que pequeños que se quizás agreden a sí mismos, ya que ese llanto que no para, ¿cierto? Ese llanto que no para, ese grito que no para, nos vamos a dar cuenta más fácil de este meltdown, ¿ya? Es la reacción más visible que nosotros vamos a ver. Les voy a mostrar un video, pero primero nos vamos a ir a un break. Ya por la hora nos vamos a ir a un break de 15 minutitos. Así que a las 8:15 estamos de vuelta. Terminamos de ver esta partecita. Ya, 8:15 estamos de vuelta. Ya, profe. Ya estamos de vuelta. Sí, ujú, Súper. sí, estamos. Les voy a mostrar un video cortito, ya porque aquí pausa un poquito la grabación de nuevo. Así que es un video justamente de lo que estamos viendo ahora. Para quienes se están reintegrando, estamos viendo el tema 5 y nos quedamos en la parte de los shutdown y los meltdown, que ahora los vamos a ver un poquito más en profundidad, así que no se asusten si no alcanzaron a estar en esa partecita. Vamos. Ahí ¿cierto? Tenemos un video que ejemplifica súper bien, ¿cierto? Lo que ocurre, ¿cierto? En este pequeño del video. Él, ¿cierto? Trató de ejemplificar lo que sería esta sobrecarga sensorial. Acá, dame un segundito para compartir la presentación para quienes no estaban presentes. Él lo que quería explicar es un meltdown. El concepto, ¿cierto? Que tenemos ahí en la flechita verde, que sería un colapso o una crisis, ¿cierto? Por estos estímulos que estaba sintiendo en ese momento. Como pudieron ver, no pudo completar el experimento en la primera fase, ¿cierto? Porque al exponerse a toda esa cantidad de ruidos, ¿no es cierto? Sensorialmente se sintió muy abrumado y provocó que finalmente, ¿cierto? Dijera algunas malas palabras y tuviese que utilizar estos audífonos canceladores de ruido, ¿cierto? Para finalizar ese experimento, esa demostración que quería darnos.
claro, ejemplifica, ¿cierto? Que ya en ese momento estaba sobrecargado de estímulo, ¿ya? Y la opción que se le dio en ese momento, ¿cierto? Era ponerse estos audífonos, ¿ya? Entonces él también solicita, ¿cierto? Que en las clases los maestros, ¿cierto? Dicen que por favor traten de no hacer tanto ruido, ¿ya? Pero recordemos que esto no solamente es por sonidos, ya pueden ser diferentes estímulos que van a llegar y van a depender de las características propias de la persona. El shutdown y el meltdown no son exclusivos del autismo, pero son mucho más frecuentes en la población, ¿cierto?, con este diagnóstico. ¿Por qué? Porque sensorialmente, ¿cierto? Tenemos personas que van a ser mucho más sensibles a estos estímulos, ¿ya? Y van a ser mucho más notorios también en cuanto a las reacciones que vayamos a ver. Ya, recordemos que pueden existir estas dos, para quienes no estaban en la parte anterior de la clase, existen estas dos reacciones que podemos ver, que una es más visible, que sería el meltdown, ya que va a ser una reacción donde nuestros pequeños van a querer gritar, donde vamos a ver llanto, donde vamos a ver golpe tal vez, ya, versus el shutdown, que es que la persona se encierra a sí misma, la podemos ver, ¿cierto? Como nos decía Marta, una persona que se va a volver más tímida en algún momento determinado, ya, y va a ser porque está llegando tanta información, ¿cierto? Que se activan estas respuestas. Finalmente, ambos, ¿cierto? Si bien las reacciones son distintas en el shutdown y en el meltdown, ya ambos son mecanismos de defensa ante esta sobrecarga. ¿Ya? Y van a ser mucho más comunes en personas con autismo, ¿ya? Porque la sensibilidad, ¿cierto? Puede ser mucho más aguda en esta población que en la población en general, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Es sumamente importante entregar el apoyo necesario cuando estemos ante alguna de ellas. Si bien una no es tan fácil de reconocer como el shutdown, ¿cierto? Si nosotros podemos reconocer, ya, por ejemplo, pusimos música en ese momento o prendimos alguna luz que no estuvo en otras clases previas, cambiamos un foco, ¿cierto? O instalaron alguna luz distinta en nuestra aula y nosotros justo ese día o queríamos hacer algo como estilo como luces LED, ¿ya? Si utilizamos ese estímulo y vemos que alguno de nuestros pequeños cambió en ese momento, ya, por ejemplo, si tuvo un shutdown, vemos que nuestro pequeño ya no quiso participar, vimos que nuestro pequeño quizás cambió su postura, vemos que ya no nos quiso hablar más o habló muy poquito, ya podemos estar frente a un shutdown. Ya podemos ver que quizás nuestro pequeño se sintió muy abrumado por esas luces. Ya identificamos nuestro estímulo fácilmente en esa instancia. Al contrario, si utilizamos las mismas luces y vemos que nuestro pequeño comenzó con este colapso que era fácil de identificar, ya sabemos que claramente el estímulo lo causamos nosotros. Ya. Como ambos están relacionados esto con esta sobrecarga, pero van a ser diferentes las reacciones que vayamos a ver. Ya la naturaleza de la respuesta no va a ser igual en uno que en el otro. Ya también van a ser ambas, ¿cierto? Formas de autoprotección, ya formas en que el cuerpo, ¿cierto? Manifiesta que no puede más con esos estímulos en ese momento determinado. Ya, aunque el shutdown no sea tan fácil de identificar, no significa que sea menos importante, ya porque ambos, ¿cierto? Pueden hacer que nuestros niños, nuestros jóvenes, ¿cierto? Dejen de participar en ese momento, ya. Y también hay estrategias, ¿cierto?, para poder afrontar ambas, ¿cierto?, ambas crisis, tanto el shutdown como el meltdown. Profesora, Sí, Paulina. eh, un ejemplo, por ejemplo, ¿se acuerda cuando usted habló del payaso? Una compañera dijo que había aparecido un Ah, payaso, ya. Sí, entonces el niño con autismo entró en crisis porque lo claro. descompensó. Eso sería un meltdown. Sería un meltdown, claro, porque en este caso, ¿cierto? Nos comentaron que al ver este payaso, ¿cierto? El pequeño ya no quiso más, se puso a llorar, ¿cierto? Y este estado, ¿cierto? No es que desaparezca de inmediato.
No es que el payaso solamente se vaya y yo vuelvo a la normalidad, me siento súper bien y soy feliz de nuevo en ese instante. Ya esto dura un poquito más. Eso igual es importante que lo manejemos, ya si bien el estímulo, que sería el payaso en este caso, ya vamos a utilizar acá mismo. Si bien tenemos el estímulo, que sería el payaso, este payaso aparece con muchos colores, quizás muy vibrante de color, ya, y de sonido, quizás hablando muy fuerte, ¿cierto? Tiene doble carga sensorial, ya, y vemos que nuestro pequeño, ¿cierto? Comienza a tener una crisis que va a ser visualmente, ¿cierto? Vamos a ver que nuestro pequeño comenzó a llorar, ¿cierto? Vemos que entró en esta crisis, podemos ver que quizás ya no quiere ver al payaso, se tapa los ojos, o si el ruido le molestó, se tapa los oídos, ¿cierto? Mira para otro lado, tenemos esta reacción, ¿cierto? Que es muy explosiva. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en ese momento? Identificar ese detonante y eliminarlo, o sea, sacar a ese payaso de ahí. Ya, si sacamos a ese payaso, puede que no sea de inmediato, ¿cierto? Que nuestro pequeño vuelva a sentirse totalmente regulado, porque esto es todo un proceso, ¿cierto? Que pasa en nuestro cerebro, que nuestro cerebro entrega esa información al resto del cuerpo, ¿cierto? Para ver que ya podamos volver a la calma. No es tan inmediato el proceso. Ya, pero efectivamente sí, Paulina, correspondería, ¿cierto? Si nosotros evidenciamos que el estímulo está ahí, por ejemplo, si utilizamos algún color en específico, ya, si estamos adornando con estos papeles como brillantes, con estos papeles como tipo aluminio, o con algún color específico, ya, si vamos a utilizar el color en rojo, ya nuestro pequeño, por ejemplo, tenemos un pequeño que sensorialmente el color rojo es muy fuerte, ya que no lo procesa de la misma manera que sus compañeros. Nosotros llevamos el color rojo, cartulina roja, papel ya de todo tipo de material en rojo y podemos ver inmediatamente en el meltdown que nuestro pequeño, ¿cierto? Se tapó los ojos, hubo llanto, comenzó, quizá había un compañero cerca y quizás lo empujó porque quería salir de ahí. Ya podemos ver ese tipo de reacciones de inmediato en el meltdown. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Claramente, si nosotros sabemos lo que pasó, que nosotros provocamos la reacción al mostrar el material, ¿ya? Lo retiramos. Si también hicimos lo mismo, llevamos ese material y vemos que nuestro pequeño cambió, que ya no quiso hacer nada, que se fue para atrás, que quizás quiso salir de la sala, también, ¿cierto? Es una señal de que quizás es el otro efecto, es el shutdown, que quizás también se sintió muy abrumado por el estímulo, pero la reacción fue distinta. Ambos, para ambos casos, el estímulo, ¿cierto?, fue demasiado fuerte para nuestro procesamiento. Ya, solo la forma de reaccionar va a ser distinta. Si, por ejemplo, el mismo ejemplo de este payaso, si el payaso se hubiese presentado ya con mucha luz, con mucho brillo, por mucha, muy alta su voz, ya se presentó ante este niño. Ya vamos a ver la otra reacción en el showdown. Y podemos ver que en vez del llanto, nuestro niño simplemente empezó a mirar hacia abajo. Si vemos que puso sus brazos, ¿cierto? Como un capullito. ¿Ya? O si miró para otro lado, o quizás se fue a sentar, simplemente se fue nuestro niño. ¿Ya? Quizás nosotros digamos, oh, se puso tímido, no sé, porque no conocía al payaso, no lo conocía antes, quizás se puso tímido. Lo podemos confundir mucho más si es un shutdown. Ya el primero, el amarillo, porque ahí, ¿cierto? Vamos a ver que también vamos a estar al frente de una sobrecarga sensorial por ver a este payaso, pero la reacción va a ser distinta. Ambos, ¿cierto? Ambas reacciones, para ambas reacciones, lo primero sería quitar este estímulo a este payaso, por ejemplo, quitarlo de ahí, ya, que no aparezca en ese momento, ¿cierto? Ya, ver qué es lo que ocurrió, ¿cierto? Y desde ahí nuestro pequeño comenzar, ¿cierto?, a regularse. Ya, y nosotros también los vamos a ir apoyando y les voy a decir más o menos cómo podría ser. Pero va a depender siempre de cada uno de nuestros niños. Las reacciones no van a ser igual. Recordemos que ante un estímulo podemos tener ambas reacciones. Podemos tener pequeños que finalmente van a actuar con esta timidez inmediata, que podríamos clasificarlo de esa forma. O podemos ver a nuestros pequeños que nos van a dar la señal clarísima, vamos a ver los que se ve que están en crisis.
Entonces, primero, ¿cierto? Teníamos el ejemplo del payaso o de los papeles de colores o cualquier otro estímulo, la música fuerte que quizás pusimos para animar la actividad. Ya, si sabemos qué fue lo que provocó esa sobrecarga sensorial en nuestros pequeños, también se puede dar alguna sobrecarga como emocional, ¿ya? Pero es más frecuente lo sensorial, ¿ya? Y para efectos del curso lo vamos a ver solo la parte sensorial, ¿ya? Pero también puede ocurrir por otros estímulos como sería emocional, ¿cierto? Si estamos alguna sobrecarga emocional, también se puede dar alguna de estas reacciones. O también se puede dar por algo cognitivo, una sobrecarga de tareas, de actividades, si estamos entregando una actividad, después otra, después otra, después otra. Ya, pero lo que vamos a ver mayormente y en autismo son las sobrecargas por sensoriales, ya, pero igual sepamos que existen las otras dos, se puede dar, pero la más frecuente es sensorial siempre. Ya, entonces, tenemos este estímulo, la música, quizás pusimos esa música ahí súper animada, súper bien nuestra actividad, la planificamos con tiempo y todo, pero si sabemos lo que ocurrió, ya sabemos que ocurrió, ya lo primero, ¿cierto?, es bajar ese estímulo, bajarlo o eliminarlo, ya, porque si dejamos si sabemos nosotros qué estímulo fue y lo dejamos ahí, ¿cierto?, eso va a pasar a mayores, ¿cierto? Va a avanzar, ¿cierto? Va a ser peor la situación. Entonces, identificamos el estímulo, que va a ser el mismo ejemplo de los papeles de colores que llevamos para la clase. Ya, vemos que nuestro pequeño quizás, ¿cierto?, reaccionó de una forma que no era como nosotros esperábamos. Vimos, al mostrar el estímulo o al poner la música, vimos que nuestros pequeños ya no quisieron participar, ya que quizás se fueron a un rincón, que quizás lo vimos con mucha incomodidad en ese momento, ¿ya? O vimos que simplemente reaccionaron, ¿cierto? Golpeando las cosas, tirando los lápices y que quisieron salir, ¿ya? Entonces, claramente nos está hablando de que algo, ¿cierto? Ese estímulo que no estaba antes provocó esa reacción. Entonces, podemos estar al frente de cualquiera de las dos reacciones que vimos delante, ¿ya? Recuerden que ambas son para sobrecarga sensorial. Entonces, ¿cierto? Nosotros lo primero que hacemos, sea luz, sea aroma, sea alguna textura, cualquier cosa que nosotros hayamos expuesto en ese momento, ¿cierto? La tenemos que sacar, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Luego buscamos que la persona se encuentre segura. Para eso, ¿cierto? Tenemos esta imagen que le puse acá como ejemplo nada más, ya que en algunos establecimientos, en algunos colegios, ¿cierto? Había comentado que existen estos rincones de la calma, ¿ya? O existen estos espacios donde nuestros pequeños, ¿cierto? Saben que pueden recurrir cuando se sienten abrumados. En estos espacios, por lo general, se utilizan para contar cuentos, se utilizan para realizar estos ejercicios de relajación que se hacen con los más chiquititos, ya se utilizan también cuando nosotros queremos practicar algún ejercicio como estos yoga como para pequeñitos, se busca que los niños asocien ese espacio con el espacio donde ellos también pueden buscar regularse, sensorialmente o emocionalmente. Entonces, si tenemos este espacio y nuestros pequeños ya saben que pueden recurrir a él, ya fomentamos que la persona sienta también, si necesita este espacio, ya puede ser que nuestros niños, si ya comprenden que este espacio, ¿cierto?, es la zona segura del aula, puede ser que ellos mismos, y ocurre mucho que los mismos niños buscan ese espacio. A los niños comienzan a desregularse y ellos mismos van a ese espacio. ¿Ya qué hacemos si nuestro pequeño fue a ese espacio? O nosotros ya identificamos que se está sintiendo un poco mal, tratamos de guiarlo a que nos acompañe, ¿cierto? Dependiendo también de la situación. Ya, si, por ejemplo, los otros niños también quieren ir, ¿cierto? Nosotros claramente tratamos de que los otros niños no lo acompañen, ¿cierto? Sino que tratar de que encuentren el espacio seguro. El espacio seguro, ¿cierto? Puede ser este espacio, puede ser cualquier otro que exista dentro del aula, ya en algún caso que sea, que ya conozcamos ya tengamos como la dinámica de nuestro pequeño, que quizás prefiera
salir un poquito del aula, darle como un tiempo fuera, pero recordemos que los tiempos fuera del aula no tienen que ser tan extensos, ya porque nuestros niños por ley tienen que permanecer dentro del aula el máximo tiempo posible. Pero hay situaciones donde también existe la autorización de los apoderados para que, por ejemplo, en este tipo de situaciones, los pequeños puedan estar un ratito afuera, siempre acompañados claramente de la persona que se va a hacer cargo. Y así somos nosotros, las personas escogidas. Nosotros acompañamos en ese momento y buscamos que la persona se sienta segura y entregar las herramientas necesarias o solo acompañar. Va a depender de la situación particular de cada uno de nuestros niños, pero por lo general se busca que permanezcan en el aula. Puede ser que los niños se reconozcan en vez de un lugar seguro, sea una persona segura. Sí, María José, también. Por eso, dentro de los planes, ¿cierto? De los colegios donde se realiza todo este plan de acompañamiento, ¿cierto? Donde nos señalan qué podemos hacer en el momento en que ocurra alguna desregulación, ¿cierto? ¿Qué persona va a estar a cargo? También se establece una persona de confianza. Ya, si bien hay personas que son muy especialistas en el área, ya también se le entregan las herramientas si la persona, ¿cierto? Por ejemplo, una persona que se está integrando recién al colegio, aún, ¿cierto? No conoce bien a los pequeños y vemos que los pequeños le tienen mucha confianza por alguna razón, hay algunas personas que los pequeños, ¿cierto? Se nos acercan mucho, ¿ya? Y nos toman mucha confianza. Versus a personas que llevan años en el colegio y que nunca, como que no hay contacto. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Se busca que esa persona de confianza también maneje ciertas técnicas, ¿ya? Y que también tenga claro, ¿cierto? Cuáles son los objetos que puede entregar en ese momento, los lugares a donde pueden dirigirse en ese momento. Si yo soy esa persona, mis pequeños, ¿cierto? Tienen llegada conmigo y yo estoy en ese momento en el aula. Ya, si nuestros pequeños conocen el lugar donde tienen este espacio en el aula, ¿cierto? Perfectamente yo puedo acompañar. Ya, pero la forma en que nosotros lo acompañamos, ¿cierto? No tiene que ser cero invasiva. Entonces, ¿cierto? Lo primero es fomentar que la persona se encuentre segura y si nosotros somos una persona, ¿cierto? Que también le transmite seguridad, ¿cierto? Nosotros también la acompañamos. Mejor todavía si estamos en ese momento, ¿cierto? Vamos a hacer, ¿cierto? Parte de esa seguridad, de ese momento. Si ya identificamos qué es lo que puede haber ocurrido, ¿cierto? Si ya bajamos ese estímulo y encontramos un lugar seguro, ya tenemos un espacio, un rincón de la calma dentro del aula, ¿ya? Entonces, buscamos, ¿cierto? Que nuestro pequeño se acerque a ese lugar, puede ser que nuestro pequeño, como ya aprendió que ese es el lugar, ¿cierto? Para estar tranquilo, puede ser que solo se dirija hacia allá. Como decía, ocurre bastante. Si se practica con anterioridad y que este espacio es el espacio seguro, los niños van a ir ahí, a menos que el colegio tenga otro espacio diseñado para esto, que sea afuera. Ya, y buscamos también que los otros niños, ¿cierto? No estén ahí encima, ya nosotros tratamos de tener algún protocolo también antes, casi siempre debiese ser que en todos los colegios tengan un protocolo ante este tipo de situaciones. Ya, pero lo importante es que no estén ahí los otros niños. Ya, entonces, ¿cierto? Le damos tiempo, le damos privacidad, ¿cierto? Acompañamos a nuestros pequeños, pero acompañamos en silencio. Ya, si nuestro pequeño nos habla, nos pregunta algo, claramente nosotros le respondemos de una manera, ¿cierto? Segura, con un tono de voz que sea neutro. Ya no subimos la voz claramente, tampoco hablamos tan suavecito, sino que en un tono de voz que transmita confianza. ¿Ya? Por ejemplo, yo le estoy hablando ahora con un tono de voz que es neutro, ¿ya? Un tono de voz también que sea calmado. Ya, si nosotros pensamos que este pequeño está pasando por un proceso, ¿cierto? Que es sumamente abrumador, ¿cierto? Nos ponemos en el lugar de ellos también. Ya nosotros tratamos de ser lo más firmes posible. Nuestra postura también, ¿cierto? Tiene que ser una postura que transmita seguridad. Si nosotros nos ponemos
nos ponemos, ¿cierto?, nerviosos en ese momento, ya vamos a transmitir todo lo contrario y puede ser que agravemos la situación, ya se trata de acompañar. Ya, puede ser que nuestro niño ya esté en este espacio donde se sienta seguro, ¿cierto? Nosotros también transmitimos esa seguridad, no titubeamos, no nos ponemos a respirar así muy agitados, ¿cierto? Que se note, aunque estemos nerviosos en ese momento, aunque sea la primera vez, ¿cierto? Que nos toca acompañar a algún pequeño y justo no estaba la otra colega y yo qué hago, ya, que no se note. Podemos pedir apoyo, ¿cierto? Pero más, que no se entere nuestro pequeño, si es que es necesario. Pero siempre nosotros transmitimos la calma, más si somos una persona que nuestro pequeño ya nos haya tomado confianza, ¿cierto? Entonces nosotros, ¿cierto? Acompañamos en silencio. Si es una persona o dos, ¿cierto? Pero con respeto. Su espacio personal, ¿cierto? No lo tocamos, ya lo dejamos. Existen esto sobre el tacto profundo. Ya, existen algunos pequeños que tienen este tipo de apoyos. En caso de algún tipo de desregulación, tienen este tipo de apoyos que son esas mantas con peso. Ya, si sabemos que en nuestro pequeño les favorece esta manta con peso, son mantas con peso que tienen aproximadamente de 2 a 10 kilos, me parece, que tienen estas mantas, ya que simulan como el abrazo. Ya, sirve para algunos pequeños para poder regularse en esos momentos donde sensorialmente están muy abrumados, pero no es para todos. Ya recordemos que nada es para todos. Entonces, esa manta, ¿cierto? Debe ser adecuada al tamaño de nuestro pequeño, debe ser indicada por algún especialista, ¿cierto? Si favorece o no, si los papás nos entregaron la indicación de que esa manta es la que les sirve de este peso y de este tamaño y la dejaron, ¿cierto? A la mano, nosotros, ¿cierto? La podemos utilizar, se la podemos entregar a nuestro pequeño, ¿ya? Pero nunca, ¿cierto? Llegar y tirarla, no, claramente no. Nosotros vamos a saber si nuestro pequeño ya lo necesita y sabemos que ese es el producto, ¿cierto? Que regula, ¿cierto? Su sentido, ya la podemos utilizar. Si nuestro pequeño tiene, por ejemplo, si se regula con las plasticinas, que también ocurre mucho, ya, y tenemos ese material, se lo podemos ofrecer también. O tiene algún elemento como algún peluche, alguna mantita que aunque no tenga peso, que tiene la textura, ¿cierto? Que le favorece y le regula y nosotros ya estamos al tanto de eso y se lo ofrecemos. Lo tenemos siempre a la mano. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? En este espacio de privacidad y, por ejemplo, si utiliza esta mantita, ya la tiene, ¿cierto? Nosotros simplemente acompañamos. Ya no tocamos la cara, por ejemplo. Las partes más sensibles de nuestro cuerpo son los labios y la yema de nuestros dedos. Entonces, si nosotros, por hacer un bien, vamos y le tratamos de secar la cara, eso puede ser sumamente abrumador, ¿ya? Y sobre todo si pasamos a tocar cerca de la boca. La boca es demasiado sensitiva. Ya, entonces tratamos de evitar ese tipo de acciones. Claramente, si hay pañuelos, los podemos dejar cerca en el caso de ser necesario, que nuestro niño vaya y los tome. Ya, pero nosotros tomar ese pañuelo y pasarlo por su cara, ya está totalmente contraindicado. A menos que hubiese, claro, alguna situación de emergencia, ya hay otra cosa. Ya ahí claramente serían otras las palabras. Por ejemplo, si nuestro niño se estuviese como prácticamente ahogando, ¿cierto? Con la secreción. Entonces, podemos dejarlo ahí, ¿ya? Si nuestro niño está preparado, va, lo toma, ¿ya? O si es una situación de emergencia, ahí recién nosotros, ¿cierto? Tratamos de... Pero cuando está ocurriendo en ese momento, ¿cierto? Nosotros le podemos dejar los pañuelitos cerca, ¿ya? Nosotros no vamos y tocamos invasivamente su rostro, invadiendo más su espacio personal. Ya, tampoco tratamos de hablar. Como les decía, si nuestro pequeño nos habla, nosotros le respondemos, ¿cierto? De una manera calmada, ¿ya? Pero no nosotros ser invasivos de estarle diciendo, tratando de cambiar el foco en ese momento, no es recomendable. Si pensamos en un pequeño, por ejemplo, que está como en la primera imagen, nosotros tratamos de hablar, no nos va a escuchar en ese momento. Ya, hay un momento en que los niños, cuando ya se regulan, ahí recién ellos van a escuchar lo que nosotros le estamos diciendo.
porque si comenzamos a tratar de hablar, 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 cuando nuestro pequeño ya no quiere más ruido, ya vamos a causar el efecto contrario. Y claramente tenemos que estar atentos a cualquier mensaje que nos esté entregando. Si vemos que cuando se fue al espacio seguro estaba con la reacción del niño de arriba, ya, y se gritaba, 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 nosotros apagamos la música y todo, y le dejamos algunas cositas, ¿cierto? Para cuando quiera tomarlas. Ya, si vemos que esto ya pasó a mayores, que ya pasó mucho rato, o que quizá nuestro pequeño comenzó a autolesionarse, ya comenzó a golpearse, ya ahí ya es momento de aplicar otro protocolo que tenga el establecimiento, ¿cierto? Que ya sería llamar a los padres. Al contrario, si nosotros acompañamos, ¿cierto? Y nuestro niño está llorando y vemos que ya ha cesado, ¿cierto? El llanto, nosotros le seguimos acompañando, ¿ya? Cuando nuestro niño, ¿cierto? Ya vuelva a reincorporarse, ahí, ¿cierto? Nosotros recién podemos, ¿cierto? Podemos comenzar a conversar un poco más, ¿cierto? Si tiene alguna historia de interés, si tiene algún cuento que le guste, por ejemplo, ya cuando nuestro niño retome el contacto con nosotros, y ahí nosotros podemos contarle algún cuento, como decía, si hay alguna actividad que le guste, la podemos hacer en ese momento, seguimos en ese espacio seguro. Pero antes de eso no es recomendable. Claramente, como le decía, si está ocurriendo alguna situación donde nuestro niño se ponga en riesgo, se ponga en riesgo su vida o la de los demás, ya ahí claramente es distinto. Ya hay protocolos más especializados, ¿cierto? Para ese tipo de situaciones, para que no lesione a algún compañero, ya es otra situación. Pero en el caso, ¿cierto?, de que sea solamente este llanto, ¿cierto? Nosotros nos damos en la labor de acompañar. Ya. Y sobre los desafíos socioemocionales comunes relacionados con las personas autistas. Ya nos pasamos, ¿cierto?, a otro lado, pero igual va relacionado con lo anterior, porque recuerden que estamos hablando sobre las dificultades. Ya. Entonces, para estos desafíos socioemocionales, tenemos el entendiendo y expresando las emociones. Los niños autistas ya, tienen dificultades, ¿cierto? En su gran mayoría para entender y responder a las emociones de otras personas. Esto es, como veíamos en la clase anterior, ¿cierto? No es porque no tengan empatía, sino que la forma de procesar esa información es distinta, ¿cierto?, a la población neurotípica. Ya no significa que no, no significa, ¿cierto?, que nosotros nos desliguemos de que si alguien está triste, ¿cierto? Nosotros simplemente ignoramos ese estar triste. Ya recuerden que es parte del procesamiento el ver, ¿cierto?, que nuestro rostro cambió, nuestro tono de voz cambió, ¿cierto? Ya no estamos como ayer. Ayer estábamos sonriendo y hablábamos muy felices, oh, quiero hacer esto otro. Y hoy, por ejemplo, la persona puede estar con una mirada más cabizbaja, con una postura que no es la misma de ayer, su tono de voz cambió, ¿cierto? Porque está más triste. Pero ese tipo de mensajes puede ser tremendamente complejo de leer, ¿cierto? A simple vista para una persona con autismo, ¿ya? Pero no significa que pase por alto que nosotros estamos tristes, ¿ya? Porque puede ser, nosotros le decimos, ¿cierto? Oye, ¿sabes qué? Estoy triste, no quiero conversar hoy porque estoy triste. También la respuesta que nos entregue una persona con autismo puede ser muy concreta y que sea como buscando el por qué estoy triste, de soluciones como mucho más inmediatas, que no sean lo que quizás otra persona, lo que nosotros esperaríamos que otra persona que nos dijera, por ejemplo, hoy me siento tan triste, que me dijera, oh, yo aquí estoy para escucharte, te puedo dar un abrazo, por ejemplo, lo que nosotros esperamos. Ya, si quieres te acompaño un rato, podemos tener una respuesta muy distinta a una persona con autismo. Ya, podemos tener, como decía, un estilo de comunicación que va a ser muy diferente al nuestro. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Las situaciones pueden tener algunos malos entendidos, porque no estamos hablando en algunas ocasiones, no estamos hablando en el mismo idioma, ¿cierto? Nosotros
La población neurotípica por lo general espera un tipo de respuesta, ¿ya? Lo veíamos también en la clase anterior. Esperamos un tipo de reacción del resto y cuando esa reacción no está, nosotros, ¿cierto? A la población neurotípica también le cuesta el comprender que esa persona no es que sea indiferente ante nuestro pesar de ese momento, ¿ya? Sino que lo está gestionando de una manera distinta como nosotros esperaríamos. También otro desafío socioemocional que es bastante común es poner atención a las expresiones faciales. Ya, los niños con autismo pueden escanear la cara de una persona de manera diferente a la de sus compañeros neurotípicos. Normalmente, ya lo que realiza una persona neurotípica, ¿cierto? Se enfoca primero en los ojos de una persona. Cuando nosotros iniciamos una conversación, si en algún momento nos fijamos, ¿cierto? Porque lo hacemos de manera inconsciente, por lo general nosotros siempre vamos a mirar los ojos, ¿ya? Y luego vamos a ver el resto de la cara. Claramente escuchamos la voz, miramos la cara y miramos la cara así a un escaneo rapidísimo, ¿cierto? Y continuamos conversando, pero el primer punto van a ser los ojos de la persona. Un niño con autismo, por el contrario, puede enfocarse solamente en la boca de la persona, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Recordemos que el mirar a los ojos puede ser demasiado, puede ser demasiado abrumador. María José nos dice, mi hija desde muy pequeña ha sido muy buena para gesticular su rostro. Ya, eso es súper bueno. Sí, es sumamente bueno y se busca también, ¿cierto? Cuando se trabaja en el reconocimiento de expresiones y emociones, se busca mucho, ¿cierto? Que los pequeños se pongan frente al espejo o que vean fotografía, imágenes, dibujos, ¿cierto? Donde vayamos cambiando las expresiones, el gesticular, ¿cierto? El imitar al otro, el imitar la cara del otro es sumamente favorable para la comprensión total, ¿cierto? De lo que son las emociones, porque es algo a lo que nos vamos a enfrentar toda nuestra vida, ya y en distintas personas. Ya, entonces, ¿cierto? Ahí está, hay una clara diferencia. Ya, el escaneo de este rostro no va a ser distinto comparado con una, con un escaneo, ¿cierto? De una persona neurotípica. María José nos dice, pero ella solo coloca cara de desagrado. Ya, quizás puede ser que le resulte llamativo ese rostro. Ya, sí, hay algunos pequeños que practican el gesticular, pero es importante que se potencie, que vayan viendo la diferencia. Por ejemplo, si yo tengo cara de desagrado, el qué significa esa cara que yo estoy haciendo. Ya, eso es a lo que se busca llegar cuando se realizan intervenciones. Como dice María José, si la pequeña hace caras de desagrado. ¿Ya? Quizás ella experimenta también qué provoca en el resto esta cara, ¿ya? Y lo importante es que ella sí logra asociarlo, logra asociar que esa cara de desagrado significa qué cosa. Significa que algo no me gustó, significa que estoy enojada, ¿ya? Versus la otra cara, ¿cierto? Que es la sonrisa, ya que son distintas fases de como la sonrisa, la risa y la carcajada, ya que ella sepa la diferencia, ya, y que sepa lo que lo que va significando. Ya es algo que se puede ir potenciando. Así ella gesticula, es súper bueno. Lo importante es que ella sepa qué es lo que transmite con los gestos que ella va haciendo, qué es lo que transmite al resto, y si yo hago la misma cara, qué significa. Ya es importante eso irlo potenciando. También, ¿cierto? Recordemos que estamos viendo desafíos socioemocionales. También hay una diferencia en la participación, una dificultad en la participación en la atención conjunta. Ya, la atención conjunta, ¿cierto? Va a ser donde dos personas, ¿cierto? Están enfocadas en una misma tarea. Ya, entonces, ¿cierto? Nosotros vamos a trabajar, ¿cierto? En conjunto para finalizar este juego. ¿Ya? Em, pero, ¿cierto? Dentro del autismo se da mucho lo que es el monotropismo. Ya es cuando una persona se concentra mucho en una área de interés, por ejemplo, ya tenemos el hiperfoco, ya donde la atención, ¿cierto?, está focalizada en un área, y el monotropismo es cuando es difícil
que cambie, ¿cierto? De esa área de interés, que por ejemplo son los trenes, pasar a otro tipo de interés. Ya tenemos, podemos estar horas, ya, hiperfoco como notropismo significa que podemos estar horas con esos trenes. Y nuestra actividad, ¿cierto? Va a ser más solitaria, ¿ya? O, ¿cierto? Cualquier otro tipo de actividad. ¿Ya? Pero, ¿cierto? Se busca, se potencia que la participación, ¿cierto? No sea tan individual, que no se... Si bien el hiperfoco, ¿cierto? Puede ser una cualidad cuando está una persona tan enfocada a solo una cosa, a solo una actividad y dejan todo de lado, ¿cierto? Se pierden otras áreas que se pueden ir potenciando o que son necesarias de ir desarrollando a cierta edad. Ya recordemos que todo esto es para que nosotros, cuando seamos más grandes, ¿cierto? Tengamos más herramientas para ir afrontándonos, ir afrontando, ¿cierto? Todo lo que se viene más adelante. ¿Ya? Entonces, señalar, ¿cierto? Es uno de los primeros signos que los niños pequeños inician la atención con. Cuando, por ejemplo, pequeño va donde un pequeño, ¿cierto? Que aún no ha desarrollado el lenguaje verbal, quiere algo, ¿ya? Va, ¿cierto? Apunta. Eso es atención conjunta porque yo, ¿cierto? Veo para allá y ya, quiere ese juguete. Yo voy y se lo entrego. Ya, entonces, ¿cierto? Ese es un ejemplo de la atención conjunta, que más adelante nos va a ir haciendo participar en otras actividades en conjunto, más adelante, ¿cierto? Nos va a ir a hacer nos va a favorecer para trabajar en equipos, cuando estemos en el colegio, ¿cierto? Vamos a poder trabajar con mi compañero, porque, ¿cierto? Vamos a poder hacer ese trabajo, nos vamos a poder, vamos a potenciar, ¿cierto? En tomar los turnos, ¿ya? Entonces, todo eso, ¿cierto? Va de la mano. Entonces, si no comenzamos a trabajarlo, ya va a ser más difícil que después, ¿cierto? Trabajemos habilidades sociales, por ejemplo, porque vamos a tener una persona que va a estar muy centrada en solo una actividad y que sea de manera individual. Ya. Y lo que me faltaba de que bajito, el señalar, ¿cierto? A la edad, la falta de señalamiento a la edad de 1 año puede ser una señal de alerta de que estemos, ¿cierto? Eh, por un futuro diagnóstico de autismo. Ya, pero es solo una señal. No pensemos que porque nuestro niño no señaló al año aproximadamente, ya son aproximados, ya no significa que sí o sí tenga un futuro diagnóstico de autismo. Ya pueden ser otras causas, pero es una señal de las tantas otras que pueden haber. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, ¿cierto? El señalar, ¿cierto? Nos dice que queremos que la otra persona participe con nosotros. Otra dificultad, las habilidades sociales. Ya, esto igual lo hemos visto un poquito. Ya, las otras áreas en que los niños, ¿cierto?, tienden a tener desafíos son entendiendo la perspectiva y la intención de otros, debido al lenguaje implícito. A los niños y niñas con autismo, también los adultos y los jóvenes, ¿cierto?, suelen comunicarse de una manera que va a ser mucho más enfocada en lo que necesitan o les interesa en el momento. Ya, también, ¿cierto? El tipo de lenguaje va a ser mucho más directo. Ya, si recuerden, si nosotros utilizamos mucho preámbulo, ya la comunicación ya no va a ser tan fluida, va a ser más difícil de comprender si nosotros utilizamos un doble sentido, si nosotros estamos, por ejemplo, hablando mal del otro en un momento determinado, si nosotros estamos hablando mal de alguien, ya estamos ahí, ¿cierto? Oh, bla, 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 hablando mal de alguien, decimos algo feo de alguien y esa persona estaba ahí mismo y después seguimos compartiendo como si nada, puede ser que la persona con autismo haya escuchado esto, o sobre todo en niños pasa mucho, haya escuchado esto y le diga a la otra persona que estaba ahí, que nosotros estábamos, ¿cierto?, hablando mal de ella, puede que se lo diga porque para esa persona, ¿cierto?, no comprendió, la persona con TEA, ¿cierto?, o el pequeño con TEA no comprendió que lo que nosotros estábamos hablando era algo, ¿cierto?, a escondidas, digámoslo así. Nosotros entendimos que era a escondidas porque estábamos hablando, ¿cierto?, de esa persona a su espalda y nuestro lenguaje corporal, ¿cierto?, se dio a, a que lo habláramos de esa forma. ¿Ya? Pero la persona quizás con TEA no se dio cuenta de esa sutileza de nuestro lenguaje. ¿Ya? Y como era algo que era textual, solamente lo reprodujo.
Ya también relacionarse cómodamente con nuevas personas, ¿cierto? Existe un apego a las personas, a lo conocido, también por estas dificultades en la interacción, ¿cierto? Social misma, en el conocer a alguien nuevo puede ser tremendamente difícil. Nos vamos a quedar hasta aquí, ya nos va a quedar una diapo chiquitita y una que es más extensa, pero prefiero pasarla a la otra clase. Ya, y también participando en actividades de toma de turnos. Ya, es complejo en algunos momentos, se trabaja también desde pequeñitos lo que es la toma de turnos. En los juegos primeramente, ¿cierto? Primero los dejamos ganar, ¿cierto? Para que nuestros niños se motiven a trabajar en turnos, ¿ya? Y también, ¿cierto? A tolerar la frustración más adelante, ¿cierto? A medida que vamos empezando a jugar, ¿cierto? A tolerar la frustración si es que le toca perder. Ya se trabaja bastante eso porque también es importante esa toma de turnos en lo que es el afrontar estas actividades grupales, ¿cierto? Siempre vamos a trabajar en grupos o en dúos, entonces es sumamente importante el saber, incluso cuando también nos toca hablar, ¿ya? Tenemos muchas personas que interrumpen mucho cuando otro está hablando y pone su actividad, su área de interés, ¿cierto? De por medio, comienza a hablar mucho sobre el tema. Ya también diferenciando sus propios sentimientos con los de los otros. Ya también hay dificultad en el reconocimiento de lo que son las emociones y la afectividad. El uso de referencias sociales. También hay dificultades, ¿cierto?, en imitar. Entonces, ese imitar, ¿cierto?, nos va llevando a ir aprendiendo cómo nosotros afrontamos ciertas situaciones cuando vamos creciendo. Entonces, si tenemos esta dificultad en limitar a nuestros mayores, entonces nos va a ser mucho más difícil el poder, cuando nos toque a nosotros, ¿cierto? Ver esa situación por nosotros mismos va a ser más complejo. Y las habilidades emocionales, ¿cierto? Que eso igual lo vamos a ver en profundidad más adelante. Ya, hasta aquí vamos a quedarnos por la hora. Este cuadrito es sumamente cortito y nos va a quedar este pedacito que lo quiero incluir en la clase, en la próxima clase. Así que nos quedaron esos dos tiempos, una chiquitita y la otra que es larga, así que esa la vamos a ver en la otra clase. Ya, porque quiero pasar la asistencia sin que se nos haga tarde. ¿Sí? Hola, soy Juana Rifo, ¿me puedo retirar? Sí, Juana, no se preocupe, voy a pasar la asistencia de inmediato. Ya, porque Ya, no soy quiero que nos Juana pasemos Rifo. más de 10 minutos. Ya, muchas Mm, gracias, profesora. Que tengan buena De tarde nada, todos. Buenas igualmente. Ya, Patricia Aguirre, Presente. gracias Patricia. Verónica Alarcón, Verónica Alarcón, Carla Andaur, Presente, Verónica. Carla, Verónica presente, Verónica Alarcón y Carla Andaur. Sí, sí, presente, presente. Ya, súper, gracias. Catherine Araya, Catherine Araya, Presente. gracias Catherine. Jessica Ardiles, Jessica Ardiles, Paola, Presente. Jessica, presente. Gracias. Paola Beckdorf, Paola Beckdorf, Javiera Borges, Presente. gracias Javiera. Maricel Bravo, Presente. gracias Maricel. Cintia Bustos, Presente, profe. Cintia Bustos, gracias Cintia. Presente. Ma- Ya. Marcela Cartes, Marcela Cartes, Presente, presente, profesora. gracias Marcela. Naya de Chavarría, Naya de Chavarría. Catherine Cifuentes, Presente, profe. Catherine, Sí, presente, profe. gracias Catherine. No tengo para visualizar la pantalla, solo fue eso. Ana Cifuentes, Ana Cifuentes. Pamela Cortés, Presente. Buenas noches. gracias Pamela, buenas noches. Roxana Cuadra, Roxana Cuadra, Presente, Na- profesora. Roxana presente, Profesora, una gracias, cosita, disculpe, es que dígame. el jueves no me voy a poder conectar a clase porque tenemos el acto de los asistentes gremial.
Ya, déjeme un mensajito por WhatsApp, por favor, para recordarlo solamente. Ya, para Ok, que no se me gracias. vaya. Ya, Que le vaya muy bien. gracias. Nadia Donoso, Nadia Presente, Donoso, gracias Nadia. Anaí Espinosa, presente, gracias Anaí. Viviana Fernández, Presente, profesora. gracias Viviana. Marta Fuentealba, Presente, profesora, buenas noches. gracias Marta, buenas noches. Víctor González, Víctor González, Mata más que de la garganta. Presente, profesora. gracias Víctor. Olga Daniela, Gutiérrez, está con el micrófono. Olga Gutiérrez, Presente, Alejandra, profe. Olga, presente. Sí, Olga. Gracias. Alejandra Hernández, Presente, Alejandra, profesora. gracias Alejandra. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Paola Hidalgo, Presente, gracias Paola. Sonia Loncopan, Sonia, un momento, por favor. Presente, Janet, profe. Sonia. Presente. Presente. Ah, Sonia había quedado ausente. La voy a corregir de inmediato. Ya, gracias. De nada. Janet Malca, Presente, profesora. gracias Janet. María Malca, Presente, profesora. gracias María. Morelia Maldonado, Presente, Morelia, profe. gracias Morelia. Presente. Michael Mamani, Michael. María José Mercado, Presente, profesora, buenas noches. gracias María José, buenas noches. Macarena Monge, Macarena Monge. Sandra Neira, Presente, profesora. gracias Sandra. Jimena Ortiz, Jimena Ortiz. Pamela Oyarzo, Presente, profe, y buenas noches a todos. gracias Pamela, buenas noches. Paola Palma, Paola Presente, Palma, profesora, buenas noches. gracias, buenas noches. Cintia Paredes, presente, Cintia, profesora. gracias Cintia. Karen Pastene, Karen Pastene. Gabriela Poblete, Presente, profesora, buenas noches. Gabriela presente, buenas noches. Sí, presente, buenas noches, que estén bien. Buenas noches, igualmente. Jaycee Kilodrán, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches, Jaycee. Elizabeth Ramírez, Presente, profesora. gracias Elizabeth. Juana Rifo es la persona que se retiró, si no me equivoco. Giovanna Riquelme, Giovanna Riquelme. Francisca Ruiz, Francisca Ruiz. Paulina Sáez, Presente, profesora, acá, presente. Paulina Sáez, Presente, profesora, acá. gracias Paulina. Buenas noches. Buenas noches. Dani Salas, Dani Salas. Ricardo Sánchez, Ricardo Sánchez. Jessica Sepúlveda, Presente, profesora, buenas noches. Jessica presente, buenas noches. Sonia Toledo, Ahora me toca a mí. Sonia Toledo. Profesora, me llamo Sofía. Buenas noches. Ah, Sofía. No se preocupe, lo vamos a corregir. Toledo Bustos, ¿cierto? Sí, Sofía Toledo Bustos. Perfecto. Gracias, buenas noches. Gracias igual, buenas noches. Yamilet Torres. Yamilet, Presente, profe, buenas noches.
Gracias, Yamilet. Buenas noches. Un momentito. Carlos. Silvia Tumo. Silvia. Marta Presente, Ulloa. profe. Presente, Presente, profe Silvia profesora. Toma. Silvia Tumo presente y Marta Ulloa presente. Presente. Presente ambas. Gracias. Profe, disculpe, Silvia Tumo, me tiene sin asistencia el 17 y el 19. Me envía un mensajito. Ya, bueno, Me envía muchísimas un gracias. mensajito por WhatsApp, por favor. Ya, De gracias, nada. profe. Buenas noches. José Valdés. Presente, profesora. Gracias, José. Caroline Vázquez. Caroline Vázquez y Cecilia Velázquez. Presente, profesora, y buenas noches. ¿Cecilia? Sí, sí. Buenas Gracias, noches, Cecilia. profesora. Buenas Presente. noches. Y Caroline Vázquez. Paro. Caroline no se encuentra. Ya. Entonces, hasta acá hemos llegado. Si alguien no nombre a Sonia, le voy a corregir la asistencia porque había quedado ausente. Ya. Y si alguien no nombré o cualquier diferencia en su asistencia, me mandan un mensajito, por favor. Les pido que me manden un mensaje porque se me puede olvidar igual. Ya, así que, bueno, y cualquier cosita, cualquier duda, consulta, ¿cierto? Ahí nos comunicamos por WhatsApp. Ah, Michael Mamani estaba presente y Karen. Ya los voy a traspasar enseguida, no se preocupe. Ya. Muy buenas noches a todos. Que descansen. Chao, chao. Chao.